Queremos saludar a todos nuestros queridos hermanos a nivel mundial. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, director del departamento ministerial. Les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesús. Al mismo tiempo le queremos dar la bienvenida y que usted pueda aprovechar el tiempo de la lectura de la Semana de Oración Mundial, que se estará desarrollando desde el viernes 6 al 14 de diciembre del 2024. El título de la Semana de Oración para este año es Orando Siempre. Y les invitamos para que usted pueda elevar las peticiones a Dios durante esta semana de oración. No se olvide que finalizaremos el sábado 14 de diciembre con ayuno a nivel mundial. Necesitamos clamar a Dios urgentemente. Y el título de la lección, que habla solo de la oración, es muy importante que nosotros podamos clamar a Dios en este tiempo del fin. Como vamos a estar hablando en esta semana de la oración, quiero invitarles para que podamos postrarnos de rodillas y pedir a Dios su dirección durante esta semana que vamos a clamar a Dios, y hay temas muy importantes sobre la oración. Oremos a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos porque por tu misericordia estamos llegando a este final del 2024 y nos das el privilegio de tener esta lectura de la Semana de Oración a nivel mundial bajo un título muy importante que se va a hablar sobre la oración. Queremos pedirte en este momento que nuestra oración pueda llegar al lugar santísimo del santuario celestial, donde nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona el pecado del ministerio, perdona el pecado de tu pueblo. Ayúdanos a poder encontrar oportuno socorro en este tiempo de la crisis final. Y en esta semana que vamos a estudiar el tema de la oración, permite que cada tema sea de bendición para cada uno de nosotros en todo el mundo. Señor, danos tu Espíritu Santo y gracias porque nos has dado el privilegio de poder llegar con vida hasta este momento. Bendice a todos nuestros hermanos en todo el mundo que seguirán las lecturas de la Semana de Oración. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como director del Instituto Investigativo Ministerial, quiero compartir con ustedes la introducción a estas interesantes lecturas de la Semana de Oración bajo el título de la oración. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, os saludamos con el consejo de la santa palabra de Dios. Recordemos lo que el apóstol mencionó en 1 de Tesalonicenses 5:17. Él dijo, orad sin cesar. Creo que hemos llegado en un momento donde cada uno de nosotros necesitamos orar constantemente. La oración es fundamental para el tiempo del fin. Cuando nosotros analizamos la historia de los patriarcas, de los profetas, un José en Egipto, un Daniel en Babilonia, un Jeremías en sus días, un Isaías en esos tiempos difíciles, un Juan el Bautista, y todos los apóstoles se sostuvieron en momentos difíciles confiando únicamente en la oración. Aunque estuvieran encerrados, aunque estuvieran prisioneros, aunque estuvieran en la oscuridad, nadie podía cortar la comunicación que ellos tenían para con Dios. La primera palabra del tema de esta semana de oración está en forma continua. Orar, pero es más, porque la oración es un mandato divino. Debemos de orar. Pedid y se os dará, dijo nuestro Señor Jesucristo. El segundo concepto importante en las palabras del apóstol Pablo, cuando él habla de orar sin cesar, debemos nosotros de tener bien claro que la oración es la llave para poder abrir los depósitos del cielo. Queridos hermanos y hermanas,
Cada una de las lecturas de esta semana de oración nos invita a buscar el rostro de Dios en la oración. Que las reuniones durante este tiempo dedicado estén bien organizadas en cada iglesia, hogar y en cualquier lugar donde se encuentren. El último sábado estará dedicado al ayuno, la oración y la ofrenda especial. La lectura final se presentará como un sermón durante el servicio, seguido de la recolección de la ofrenda especial para la Asociación General, para abrir y apoyar nuevos campos misioneros. Se pide a todos que escriban en el sobre que contiene su ofrenda un versículo bíblico, que expresen sus deseos espirituales y gratitud. Hagamos todo lo que podamos durante estos días para reunirnos con nuestros hermanos y hermanas para las lecturas. Reunamos a nuestros seres queridos. Reconciliémonos los unos con los otros. Que nuestras oraciones en esta semana no tengan estorbo. Amémonos como hermanos, unámonos para este tiempo del fin. De todo corazón oramos a nuestro Padre Celestial que nos fortalezca cada vez más y nos prepare para los conflictos que tenemos ahora y que enfrentaremos en los días venideros. Que Dios tenga misericordia de su pueblo y que podamos, al finalizar estas lecturas de semana de oración, poder mover el brazo poderoso de Dios y abrir con la oración los depósitos de las promesas que están en el cielo para el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y orad en el nombre del Señor Jesús para que podamos recibir lo que pedimos conforme la voluntad de nuestro Dios. Dios les bendiga, que la paz de Dios quede con ustedes y les deseo desde ya un feliz sábado. Hemos tenido a bien de poder tener la introducción a la semana de oración y ahora queremos darle el espacio a nuestra hermana Raquel Orce, directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General, que tendrá la lectura número 1 bajo el título Orad sin cesar. Nuestra primera lectura de la semana de oración para este año 2024 es altamente interesante, práctica y también muy vibrante para nuestra experiencia religiosa. Y si tienen ante sí la revista de la semana de oración, yo les sugiero que también la tomen en sus manos y puedan seguir no solamente la lectura, sino también las explicaciones paralelas. Por lo tanto, nuestro tema, tal como ustedes van a poder ver en pantalla, está basado en Primera de Tesalonicenses 5:17 y el pensamiento guía es orar sin cesar. Aquí tenemos dos elementos significativos que de alguna manera reorientan el contenido que vamos a tratar. Por una parte es la oración y por otro aspecto realmente importante es también la atemporalidad. Es decir, no hay una limitación o expiración de tiempo, sino que se ve la oración, el acto de comunicación con Dios, como algo permanente, constante, creciente, por lo tanto, progresivo y diario, como parte integrante de la experiencia religiosa de cada uno de nosotros. Vamos a proceder a considerar las distintas secciones en las que esta lectura está distribuida. Y comprobaremos que hay una secuencia importante de características remarcables
que no solamente nos van a ayudar a comprender mucho mejor las facetas de la oración, el propósito del acto de comunicación y de transmisión y conexión con Dios, sino también la retroactividad que tiene en nuestro desarrollo personal. Así que hay una duplicidad en ese proceso hacia la divinidad y del efecto de la divinidad hacia nosotros en el canal de comunicación. Pasemos pues a la primera sección de esta importante lectura. Está basada en una compilación del espíritu de profecía acerca de este tema. Bien, la primera sección que vamos a tratar y vamos a ver en la diapositiva que a continuación van a ver en pantalla, nos va a ayudar a empezar con una faceta muy específica relacionada con la oración. Y es muy remarcable la cita que tenemos en el libro de la educación, página 252. Se nos dice: la oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Es tan concentrado, tan rico en contenido y al mismo tiempo tan versátil esta breve cita que nos lleva al primer principio fundamental de esta lectura. La oración es vida del alma. Así que es un elemento existencial. Y de hecho, esta misma cita nos presenta que es una necesidad. Y esto es importante enfatizarlo por el hecho que la oración no es simplemente una ceremonia, un acto, una liturgia, sino que debe convertirse en algo vital, fundamental, como comer, beber, dormir, respirar. Se nos dice que es una necesidad. Y es importante que no es solo una necesidad única y en singular, sino que además tiene una proyección comunitaria y tiene ese proceso que es tripartito en esta cita del espíritu de profecía. Se nos habla de 3 niveles de oración o 3 niveles de comunión con Dios que generan vida, existencia. Se nos habla de la oración secreta, la oración a nivel de familia y también la oración a nivel público. Y esto es importante porque las 3 son complementarias y ninguna de ellas puede ser aislada o sustituida por alguna de ellas. Y la cita lo enfatiza. Tenemos el nivel de oración a nivel de familia, es un microcosmos dentro de la sociedad, con aquellos que conforman nuestra familia nuclear o si compartimos nuestros hogares con miembros de familia extensa, mucho mejor. Pero obviamente siempre hay una colectividad. Después pasamos al tipo de oración que es pública, que lo realizamos en la iglesia, en reuniones de oración, de obra misionera. Es decir, hay un número mayor de personas que participan con la oración que se ha hecho en un ambiente abierto. Y tenemos la tercera, que de hecho es la que se nos dice que no puede sustituirse por las 2 anteriores, y es la secreta, es la única, es la que es el canal indiviso entre Dios y el alma, es un individuo y su Salvador. Y es tan importante ver que debemos mantener un balance, porque a veces pensamos que, bueno, el culto de familia matutino o vespertino, pues de alguna manera cubre esa necesidad. Y es parte de nuestra actividad diaria, la oración en familia, porque es la vida familiar.
y también es una necesidad de comunión de todo el grupo humano que conforma nuestro círculo más estrecho, como es nuestro cónyuge y nuestros hijos, entregándolos delante del Señor. También nuestra asistencia regular a los servicios de la Iglesia y también la pronunciación directa de nuestras oraciones a nivel público, como también la participación en la escucha y en la afirmación con amén a la oración de otros. Estas dos son permanentes y constantes, pero jamás deben sustituir a la individual, a la que tenemos personalmente con Dios. Y es muy interesante cómo lo describe la cita al decirle que es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. Así que no es solamente una necesidad, sino que además es un sostén. De modo que haya vida, no parcialmente o a nivel temporal, sino un sostenimiento constante de nuestra existencia espiritual y que nuestra alma tenga realmente esa vida que emana de Dios. La oración secreta es fundamental. Por lo tanto, nuestro primer principio es: la oración es vida. Es una necesidad que se desarrolla en 3 facetas que forman esta trilogía: oración secreta, oración de familia y oración pública. Cada una tiene su lugar, su contexto y su momento. Sin embargo, la secreta es única, no es sustituible y debe ser creciente y permanente. Vayamos a otro aspecto realmente muy importante, también matizado en esta lectura, y es que la oración es avance, la oración es progreso. Y fíjense la cita del libro La Oración, página 20. Si hubiera más oración entre nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. ¡Qué impresionante! La oración no es solo vida, no es oración igual a vida, como una necesidad y como una comunicación vital, sino que de la oración depende nuestro progreso espiritual. Y fíjense que es interesante porque esto es casi como una ecuación. Nos dice que debe haber más oración, más ejercicio de fe, que va a generar mayor inteligencia espiritual y menos dependencia humana. Así que es importante que nosotros practicamos adición y subtracción. Así que la oración debe ser más regular, constante y creciente porque genera fe. Y de nuevo es una fe viva, igual que la oración en sí mismo genera vida para el alma. Y al tener una comunicación más cercana con Dios, aumentamos nuestra conexión con nuestro Salvador y reducimos, como nos dice la cita, menos dependencia de los demás, de la toma de decisiones, de los criterios que otros consideran, de lo que supone que la sociedad impone como valores, creencias o modalidades de comportamiento. Así que produce un distanciamiento del criterio humano para un acercamiento y una intensidad de cercanía con Dios. Y la combinación de esa cercanía y de ese mayor ejercicio de fe genera algo que es realmente impactante. Dice, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Así que la oración se presenta como un elemento dinámico en su práctica. No solamente sostiene
la vida del alma, la espiritualidad de nosotros, sino que además por medio de la oración, de la comunicación, de la comunión, porque es importante que entendamos esos aspectos, comunicación y comunión, porque la comunicación es el acto de transferir pensamientos, sentimientos, ideas, necesidades, súplicas, agradecimiento, etc. Sin embargo, la comunión significa una integralidad en el modo operativo del pensamiento. Y esto es realmente impactante, porque al mantener una comunicación viva, ágil, por medio de ese constante pensamiento y conexión con Dios, nosotros generamos en nosotros mismos ese sentido de reflexionar de acuerdo a los valores, a los principios que conocemos en la palabra del Señor, y automáticamente remodela, reconduce nuestras tomas de decisiones, nuestro comportamiento, y aunque puede parecer una transformación casi invisible e imperceptible, aquí se nos dice que el avance será significativo. ¿En qué sentido? Y el término es muy particular. Se nos dice, habría avanzado mucho más en inteligencia espiritual. ¿Qué más podemos desear? Que por medio de la oración estamos en contacto con el centro de la sabiduría infinita, de la inteligencia divina. ¿Cómo no podemos dedicar nuestro tiempo, esfuerzo, pensamiento a mantener esa conexión viva, esa comunión creciente e intensa con Dios? Puesto que eso genera en nosotros una mayor viveza espiritual, una capacidad mayor de comprensión, de captación de las maravillosas verdades en su palabra, y por extensión una agudeza de comprensión entre lo que es de origen humano y lo que es de origen divino. Comprender esa línea casi imperceptible entre lo que ocurre y el fondo de los eventos, lo que se aproxima y lo que evidencian las circunstancias presentes. Así que nos da una gran agilidad mental con el matiz del toque espiritual. No produce engreimiento, soberbia o preponderancia, sino que es una inteligencia espiritual, transformadora del carácter, que dulcifica y también reconduce con ese toque divino, ese progreso en nuestra experiencia religiosa. Así que avance en nuestra cercanía con Dios y menor dependencia de lo humano, lo regular, que obviamente tenemos que convivir, estar en este mundo, pero no pertenecer. Y eso es realmente significativo en su comprensión y en su práctica. Vayamos a otro tercer principio claramente expuesto en esta lectura. La oración es conexión, es unión. Fíjense qué modelo de oración, además de la perfecta, que es el Padre Nuestro, que lo vamos a analizar a lo largo de todas estas lecturas. Aquí tenemos una oración simple, altamente concentrada, pero que genera 5 principios fundamentales. Lean conmigo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. El Camino a Cristo, página 70. Es breve, impactante y enriquecida de profundo mensaje. Veámoslo. Recordemos, la oración es vida
la oración es progreso, y esta tercera característica nos dice que la oración es conexión. ¿Por qué? Porque el primer elemento básico de esta oración es: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Entrega, rendición. El hecho de que el ser humano ceda su voluntad a la infinita voluntad de Dios y la una con su poder, llegamos a ser, como dice el espíritu de profecía, invencibles en la práctica del bien y el rechazo del mal. Así que la oración nos endereza espiritualmente, reorienta claramente nuestro destino y reconocemos a Dios como nuestro soberano. Además de ser nuestro Salvador, del cual además como creador recibimos la vida física, también recibimos la vida espiritual. Y no solamente optamos por cuidar nuestra comunicación y nuestro progreso con Dios, sino que además nos rendimos ante su autoridad. Reconocemos su omnipotencia y de esa manera somos empoderados por el mismo poder de Dios para hacer aquello que el Señor tiene previsto en nuestro favor. Vayamos al segundo punto de esta oración. Pongo todos mis planes a tus pies. Es no solo entrega, es no solo un acto puntual, sino que es una actitud de comportamiento, es una sumisión. Dice: pongo todos mis planes a tus pies. Claro que somos seres pensantes, seres inteligentes, y tenemos ideas y actividades que deseamos desarrollar. Sin embargo, tales planes, propósitos o ideas no las asumimos como propias y las disociamos de nuestra vida espiritual. Todo lo contrario, las sometemos completamente a nuestro Dios y Salvador. Y ese acto de sumisión nos eleva. Fíjate que es interesante el concepto, porque el hecho de que nosotros entreguemos a Dios lo que somos, lo que pensamos y lo que deseamos hacer, nos permite unificarnos en ese plan que Dios, como todo sabiduría y omnisapiencia, tiene previsto desde el principio, porque obviamente nosotros somos muy limitados como individuos. Podemos tener el pasado como una referencia y el presente como una oportunidad. Sin embargo, el futuro es desconocido, es invisible para nosotros. Sin embargo, el acto por medio del cual nosotros en nuestra proyección de futuro presentamos ante Dios lo que hemos estado pensando, lo que ocupa nuestro interés, lo que también nos motiva, es ese acto de sumisión que también se expresa en una forma impactante en la riqueza de contenido que debe tener nuestras oraciones. Las oraciones no son una liturgia, no es una estructura repetitiva, no es una reiteración de ideas preconcebidas y frases estandarizadas. Se trata de lo que somos y se trata de lo que deseamos. Y esto es importante porque nos damos cuenta hasta aquí que todo es enteramente personal. Esto es algo que debemos analizar en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia religiosa. ¿Cómo categorizaría, cómo evaluaría el contenido de mis oraciones? ¿Comparto ante Dios lo que deseo? ¿Estoy dispuesto a ceder mi voluntad en favor de la revelación que Dios hace en su palabra de lo que se debe hacer? Entrega,
y sumisión. Pero todavía tenemos más. Dentro de esta oración tenemos el elemento de disponibilidad, de servicio. Se dice claramente, úsame hoy en tu servicio. Este principio es tan importante en el día a día de nuestra vida porque no la vivimos aisladamente de Dios, siendo el Señor para nosotros un elemento abstracto, distante, sino que es permanente y está inserto en todo lo que en ese día vayamos a hacer o tenemos en plan. Úsame hoy en tu servicio. Es el deseo de que aquello que hagamos no sea pensando únicamente voy a ganar, voy a tener un buen provecho, que obviamente es parte de nuestras necesidades vitales, sino insertar en esas actividades de servicio la disponibilidad a colocar a Dios en cada circunstancia que lo favorezca. Es decir, colocarnos al servicio, ofreciéndonos como instrumentos en las manos de Dios, el día a día con Dios. Pero tenemos más. Se nos dice, mora conmigo. Es tan impactante esta frase. Es una petición, es un deseo, es un anhelo, ese sentido de pertenencia. Quédate conmigo. Recordemos a los discípulos en el camino a Emaús. Dijeron, quédate con nosotros. No es solamente que nosotros caminemos con Dios, no solamente que compartamos pues nuestros planes, nuestros deseos, consultemos de acuerdo a su voluntad y nos sometamos a aquello que Él nos ha mostrado como el propósito para nuestra vida, sino que para nosotros sea el anhelo más querido, más añorado, estar y sentir que Dios está con nosotros, invitarle para que Él esté constantemente a nuestro lado. Y puedo asegurarles que nuestra existencia asumirá una dimensión completamente diferente, dinámica, alegre, satisfactoria y proactiva. Y el resultado será impresionante. Fíjense en la última sección de esta oración, y sea toda mi obra hecha en ti. Así que la oración como conexión nos lleva a sentir que no somos un elemento distanciado, separado o desvinculado de Dios, sino que ese principio del pámpano conectado a la vid se convierte en una realidad. Por eso dice, sea toda mi obra hecha en ti. Así que nuestras acciones nosotros las generamos con el pensamiento de fondo que estamos para honrar a Dios, para servir a nuestro semejante. Así que entrega, sumisión, disponibilidad, pertenencia y acciones que validan tal comprensión de esa creciente experiencia de conexión a través de la oración, porque en la oración comunicamos, y deberíamos, de hecho, comunicar lo que realmente somos. Debemos estar como un lienzo para que el Señor pueda dibujar y diseñar el plan que Él tiene para nuestras vidas. Y esta es la expresión de esta oración. Estamos hablando de la oración secreta, de la oración personal, que debe generar esa conexión, ese sentido de pertenencia, porque sabemos que se lo hemos dicho al Señor, porque sabemos que Dios lo entiende, lo sabe, lo va a tomar en cuenta. Y nosotros nos vamos a adaptar de acuerdo a su infinita y sabia voluntad. Veamos, sin embargo, toda esta lectura
en perspectiva. Recordemos una vez más las 3 secciones fundamentales del día de hoy de la semana de oración, que de hecho es la primera y que es un elemento orientativo para el resto. El principio, orad sin cesar. Fíjense que está estrechamente relacionado con estas 3 variables. La oración como vida, como existencia, la oración como progreso, como avance, y la oración como un elemento de vinculación, de conexión. Esta comprensión tripartita de lo que es la oración como una necesidad, como una dinámica y como una relación debería ser clara en nuestra mente para que la oración no se convierta en una forma, sino que en un contenido dinámico. Y lo tenemos muy bien expuesto, especialmente la necesidad de esta oración sin cesar bajo la perspectiva de vida, avance y conexión en la cita de la maravillosa gracia, página 187, y se nos dice: si alguna vez hubo necesidad de oraciones y sermones que conmuevan el alma, es ahora. El fin de todas las cosas está cercano. Ojalá pudiésemos ver cómo debiéramos la necesidad de buscar de todo corazón al Señor. Entonces lo encontraremos. Quiera Dios enseñar a su pueblo ahora. Creo que es muy importante que, tal como los discípulos sintieron la necesidad de pedirle a Jesús que les enseñara a orar, ellos se dieron cuenta que la forma de orar de Jesús no era simplemente un acto litúrgico, una ceremonia o una demostración externa de espiritualidad, porque él se iba a un lugar solo y él tenía una vivencia, una intensidad de comunicación con su Padre que era revitalizadora y orientativa para el próximo día de labor. Así que ellos vieron que la oración de Jesús tenía poder. No era una simple explicación o una simple declaración. Era vida, era progreso y era vinculación. Y ese principio, esa idea, esa orientación, lo expresa el espíritu de profecía. Se nos dice que como el fin de todas las cosas está cercano, deberíamos suplicar a Dios, orar de tal modo. Quiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Es mi sincero y profundo deseo para todos nosotros. Amén. Rogamos al Señor que bendiga su palabra en nuestros corazones y desearía rogarles que nos acompañen con una oración. Padre nuestro en los cielos, ante ti venimos. Nos postramos con profunda gratitud y también con humildad y suplicando tu intervención en nuestras vidas. Alabamos tu nombre por las bendiciones, la paciencia y la gracia concedida a cada uno de nosotros. Y pedimos que también tu asistencia y una doble medida y tu Santo Espíritu nos enseñe, nos acerque y nos transforme, considerando la comunicación contigo a través de la oración como una prioridad, una necesidad y como la esencia misma de la vida espiritual. Bendice a tu pueblo, a cada uno en particular, y concédenos tu gracia, tu bendición, así como tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradecemos a Dios por esta interesante lectura de la semana de oración y a nuestra hermana Raquel por también desarrollarla, y pedimos a Dios que Él pueda escuchar nuestras oraciones y poder entender que la oración es la vida del alma.
Dios les bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes y les deseamos un feliz sábado.